Hola comunidad Escola, les habla Diego Felipe Valdivieso, abogado de la Unidad de Derecho Laboral y de Seguridad Social de Escola Abogados. En esta ocasión quiero compartirles algunas reflexiones respecto de la sentencia C-258, a través de la cual la Corte Constitucional informó sobre la declaratoria de inexequibilidad del Decreto Legislativo 558, el cual estableció: 1. La posibilidad de disminuir temporalmente el monto de la cotización obligatoria a pensiones para los periodos correspondientes a los meses de abril y mayo. Y 2. El traslado a Colpensiones de los pensionados bajo la modalidad de retiro programado. Debo señalar que aún no se conoce el texto completo de la sentencia. En ese sentido, las reflexiones que les voy a compartir las he elaborado considerando el contenido del comunicado de prensa de los días 22 y 23 de julio de 2020, a través del cual la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del Decreto Legislativo 558. Lo primero que quiero resaltar es qué decidió la Corte. La Corte decidió retirar del ordenamiento jurídico las disposiciones contenidas en el mencionado decreto, tanto en lo relacionado con la posibilidad de disminuir temporalmente el monto de la cotización a pensiones, como lo referente al traslado a Colpensiones de los pensionados bajo la modalidad de retiro programado, resaltando la Corte que su decisión se da con efectos retroactivos. Quiere decir ello que el ordenamiento jurídico deberá adaptarse para permitir que los aportes no realizados para los periodos de abril y mayo sean efectivamente ejecutados, así como permitir el restablecimiento de la vinculación a Colpensiones de los pensionados que fueron trasladados. Quiero enfatizar en estas reflexiones sobre el punto particular de la disminución temporal del aporte. Para la Corte Constitucional, es necesario que dicha norma se elimine del ordenamiento jurídico básicamente por tres postulados. El primero, por desmejorar los derechos sociales de los trabajadores con expectativa pensional superior al salario mínimo legal. El segundo, por desconocer la naturaleza parafiscal de los recursos del sistema pensional. Y el tercero, porque la medida no establece ninguna fórmula para asegurar la sostenibilidad financiera del sistema. Sobre estas tres afirmaciones de la Corte, quiero compartir las siguientes reflexiones críticas. Según la Corte, la medida incurre en una violación del artículo 215 de la Ley Estatutaria sobre Estados de Excepción, norma que expresamente indica que el Gobierno Nacional no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los decretos que se expidan en la emergencia. Aquí debo resaltar que, en mi opinión, la Corte cae en una aproximación simple e individual de lo que se entiende por trabajadores, y lo aproxima como individuos y no como un colectivo que representa la masa de un total de sujetos que interactúan en un mercado laboral. Esta es una falencia que se observa con mucha frecuencia en decisiones de rango judicial, en las que el filtro de los derechos solo se observa a través de un filtro individual y no dentro de un concepto de empleabilidad. En mi opinión, no hay un verdadero análisis del entendimiento de la desmejora. Claro, si yo lo observo desde un solo individuo, pareciera que pudiera existir una desmejora, aunque debo advertir que es marginal. No obstante, la Corte no hace una aproximación real del concepto de si esta medida está implicando una desmejora para el trabajador o, como era pretendido, una mejora para el conjunto de trabajadores, entendida esta mejora en el sentido de otorgar recursos que permitieran de alguna forma aliviar la presión en costos laborales, que es la que en este momento está suponiendo una disminución dramática de las plazas de trabajo. Así que la reflexión es si una desmejora debe entenderse de manera individual, como en este caso lo hizo la Corte, o debería entenderse de manera colectiva, en un sentido mucho más amplio de empleabilidad, caso en el cual no cabe duda, en mi opinión, que la medida adoptada por el gobierno nacional
no implicaba una desmejora, sino implicaba una mejora. Debo indicar también que en esta reflexión la Corte cae en el error de pensar que la medida de alguna forma estaba favoreciendo al empleador. Todo lo contrario, la medida favorece a los distintos actores o favorecía a los distintos actores del mercado laboral, tanto a los empleadores en cuanto a aliviar un poco la presión de costos, pero también a los trabajadores, que no tendrían que hacer el aporte, digamos, en los montos que se venían realizando, pero sobre todo ello representaba una concesión que se traduciría en elementos que ayudaran a mantener la fuente de empleo. La segunda reflexión que hace la Corte es que se desconoce la naturaleza parafiscal del aporte. Y aquí también creo que incurre en un yerro la corporación, porque la corporación lo que está entendiendo es que parte del aporte se está dirigiendo para que el empleador tenga caja. Ese puede ser el efecto, la caja, pero no en la estructura jurídica. Aquí no se dijo que parte del aporte se destinaba a una finalidad distinta. Aquí lo que existió fue una disminución del aporte, razón por la cual no existe ninguna afectación de la regla de parafiscalidad. Constituye un antecedente riesgoso la reflexión dada por la Corte, porque podría darse a entender entonces que no hay modificación posible a la estructura de montos de cotización que supusiera una disminución futura, bajo el argumento que cualquier disminución podría entenderse un desconocimiento de la naturaleza parafiscal. Aquí no existió un desvío, aquí existe una disminución del aporte, lo cual respeta la regla de parafiscalidad. Y también asegura la Corte que la norma no establece ninguna medida para lograr la sostenibilidad financiera. Y aquí también tengo que apartarme de las reflexiones dadas por la corporación. Creo que le está exigiendo la corporación a un decreto de emergencia social una carga que no es propia de este tipo de medidas exceptivas, que básicamente lo que buscan es atender la condición de emergencia. Ya será en un momento posterior que el ordenamiento jurídico tenga que entrar a revisar las estructuras de costos, de interacción de los distintos sujetos, para efectos de determinar el mecanismo para poder recuperar los terrenos en los que se haya tenido que retroceder. Exigir que esta norma debía contener todo un análisis de sostenibilidad financiera parece una medida desproporcionada a un decreto de emergencia social. Compartidas estas reflexiones, solo me queda enfatizar sobre lo que viene para quienes tienen la obligación de realizar el aporte que se ha dejado de ejecutar. Indica la Corte que corresponde al Gobierno Nacional determinar el mecanismo para que empleadores, trabajadores y trabajadores independientes realicen los aportes que se están adeudando, advirtiendo que no se puede generar intereses de ninguna naturaleza, es decir, ni intereses corrientes ni intereses moratorios, indicando igualmente que el pago deberá darse a través de un plazo razonable que será igualmente definido por el Gobierno Nacional. En este punto aún persiste oportunidad de otorgar algún alivio al empleador, si bien no con las dimensiones de la acción inicialmente pretendida, sí mediante la definición de un plazo amplio para que se realice el pago de estos aportes, posiblemente a través de cuota. O por qué no pensar que el gobierno nacional, a través de algún tipo de ayuda económica, apoye, si bien no en la totalidad del aporte, sí en parte de ella. Estaremos muy atentos a la definición que sobre el particular adopte el gobierno nacional para poder concretar la manera como empleadores, los trabajadores independientes y el propio gobierno nacional atendamos finalmente el pago de lo ahora ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia C-258. Muchísimas gracias, un placer estar con ustedes. Hasta pronto.